Habló de los jóvenes y del lenguaje de los jóvenes. Ahora yo me pregunto, hoy en día existe lo que es el chateo para la computadora, ¿sí? O si no, los mensajes de texto. ¿Eso también empobrece el lenguaje? Mi lema en esto, para empezar con claridad, es que cada hablante lleva a los medios electrónicos que usa, chateo, correo electrónico, foros, Twitter o el celular, lleva a esos ámbitos la capacidad o discapacidad lingüística que tiene. A mí no me afecta escribir en mi Twitter, como lo hago ahora, estoy un poquito abandonado por la feria del libro, pero abiertamente escribir en los 140 caracteres es para mí una ayuda, porque yo, que soy locuaz y medio verborrágico y catarático, me obliga a contenerme, bueno, y ahí meto mis púas y digo mis cosas, pero yo, aunque abrevie, anule la sintaxis, hágalo cualquier cosa en estos medios, cuando tengo que escribir algo formal lo sé hacer. No es el caso del pibe. El pibe no tiene ese dominio del sistema. Entonces, en la medida en que maneja estos recursos de suspensión de mayúsculas, suspensión de sintaxis, alteración del orden, abuso de abreviatura, ratifica esto como habilidades propias y después no tiene capacidad para expresarse ni por escrito ni locutivamente. Sí. Y no sabe cómo expresarse. Es que la pobreza de nuestros chicos y la debilidad... yo diría la mendacidad en algunos casos de los chicos es muy grave. Sí. Es muy grave y se va acentuando año a año. Yo he visto un deterioro en primer año de la universidad, que hacemos todos los años un relevamiento. En los últimos 10 años hemos pasado de unas 1500 palabras activas que el chico puede usar a 600. Hemos reducido en 10 años menos de la mitad de la posibilidad, casi a un tercio, hemos reducido las posibilidades locutivas. Y esto se nota en los escritos. El chico no quiere ya que lo entrevisten ni dar orales porque no sabe manejarse en el oral. No se dan lecciones en el colegio. Claro, el colegio ha anulado las lecciones porque la maestra y el docente no conocen cómo es el dominio neto de la oralidad y entonces prefieren tomar escrito, se toman su tiempo para revisar si algo está bien o mal dicho. Eso pasa después a la universidad, tiene 300 alumnos, no hay diálogo con los alumnos. Cuando va a tomar examen, se toman exámenes escritos, si no se toman una barbaridad del multiple choice, ¿verdad? ¿Y en qué termina? En que durante 15 años una persona no ejercitó el derecho a hablar y han convertido la escuela en un instrumento de enseñar a leer y escribir cuando es lo menos que hace en la vida y lo más que hace es escuchar y hablar, que son las otras dos formas compensatorias del lenguaje. Pues el diálogo está desterrado de la escuela, la escucha atenta está desterrada de la escuela, y se escucha de la escuela, de la sociedad argentina. En televisión dan pena a las personas que no se escuchan y están en una mesa redonda. En la Cámara de Diputados es lo mismo, es decir, el modelo que tienen los muchachos para la muerte del diálogo, para la preocupación por el cambio de opiniones, para escuchar al otro, están encumbradas en los mejores lugares del país. Es una pena. La ley entonces es tomar el interés del chico y a partir de él trabajar para traerlo a lo que tiene valor. Por ejemplo, yo le preguntaba a un pibe, ¿a vos qué te gusta leer? Policiales, ¿qué lees? Jackson Blake, muy bien, Jackson Blake. ¿Has leído Mr. Reader de Wallace? No, bueno, empecé a leer la serie de Mr. Reader de Wallace, que era de Thor barata. Después ha leído a Edgar Poe, no, le daba los 3 cuentos básicos de Edgar Poe y Dupin. Después lo pasaba a Conan Doyle, después de Conan Doyle lo pasaba a Chesterton y después a Borges, y él, sin sacarlo del gusto de él, iba conociendo otras dimensiones, sabiendo y viendo que en un policial podía haber planteos teológicos, planteos filosóficos, planteos psicológicos, planteos humanos, y entonces advertía la utilidad de ampliar la lectura hacia otros campos que él no había alcanzado. La dificultad máxima en este momento no consiste en no tener libros, sino en dar el paso articulatorio de la motivación entre el libro y la atención del lector, del muchacho, para que tome el libro. Y que le sirva, digamos, cebarlo para que lo atrape el libro y que caiga en la trampa de la lectura. Y después ya va solo. El asunto es que hay que seleccionar los libros. Yo hace mucho tiempo le propuse a Filmus una colección de 100 libros, la adoptó muy bien, y ahora lo segundo que le planteé a Filmus que no tuvo resolución. Él reeditó 16.000 ejemplares
para todas las bibliotecas escolares del país, de cada uno de los de 100 tomos. Entonces falta el segundo, que es preparar a los docentes para que hagan de puente entre el libro y el alumno. Esto es lo más delicado, porque tiene que ver con una orientación personalizada, Claro, sí. no es global. Entonces, a partir de ahí, empieza la posibilidad de desarrollarle al chico el interés por la lectura, porque como dice el proverbio del África, usted puede llevar el buey al agua, o sea, al lado de la biblioteca, pero no puede obligarlo a beber. Cuando el buey siente sed, bebe. Entonces, cuando el chico tiene interés, lee. Y a partir de ahí, la orientación tiene que seguir. Si usted a un chico, antes de los 18 años, no le enseñó a leer en el sentido de que no pueda pasar un día sin leer, que sienta que le falta algo, como bañarse, Sí. si el pibe es limpio, entonces usted no ha logrado lo que tenía que lograr como docente. Si antes de los 18 años no logra el hábito de la lectura, usted no lo logra sino con muchísima dificultad después. Es verdad. Ahora, yo mientras lo escucho me pregunto, entonces, ¿dónde aprendemos a hablar? En general, ¿no? Los argentinos. Si no se nos... Mi generación aprendió a hablar en la mesa de casa, porque en la mesa de casa eran 13 personas, uno no podía hacer idioteces porque cada cual tenía su turno para hablar, de modo que cada vez que yo era el menor, cada vez que tenía que hablar, pensaba bien lo que iba a decir, hasta pensaba cómo iba a construir las frases para que no escuchara la carcajada que le papeló en público. ¿Es verdad que le pedían a usted que fundamente cada cosa? Ah, pero mi padre era tremendo en eso, me decía, ¿por qué? A mí me persiguió siempre el por qué, es decir, mi padre hacía lo que yo hacía con mi padre cuando era chico. Mi padre yo le decía, papá, ¿por qué vuela la mosca? Y la mosca vuela porque tiene ala. ¿Y por qué tiene ala? Porque Dios la dio. ¿Y quién le dio? Entonces, ¿por qué me lo aplicaba después a mí cuando yo era grande? Y me decía, ¿por qué? Entonces me obligaba a fundamentar para que no opináramos libremente o ligeramente sobre algo. Y mi padre era un hombre, un contador, un hombre de mediana cultura, pero de mucha sensatez. Entonces, esa mesa fue importante. En segundo lugar, yo tuve un desafío prepararme para hablar en público. Entonces yo leía oradores, leía manuales de retórica, y cuando tenía posibilidades en las reuniones de estudiantes, yo pedía hablar y hacía un pequeño speech en un cumpleaños, lo que sea, y me iba preparando. Claro. Y esto va desarrollando su capacidad, y finalmente usted ahora, ¿dónde aprende un chico a hablar? Y difícilmente hoy porque la escuela no le enseña. En la mesa no están los padres porque están trabajando. Y si están con el televisor puesto y no se habla en la mesa es muda. Entonces, ¿qué le queda? Y queda escuchar en televisión los que hablan e imitar a los que hablan diciendo las barbaridades que dicen, porque, como siempre repito yo, la frase mía, por eso la repito, la televisión es una cátedra insomne, no duerme. No digo que es una buena cátedra, es una cátedra que está enseñando cosas siempre. Sí. Y el chico escucha. Y el chico es un animal esponjoso, absorbe todo lo que le dan y no tiene criterio, porque hay 4 tipos de alumnos. Está el alumno esponja que chupa todo sin discriminación. Está el alumno embudo que se esfuerza por retener algo y se le va todo. Está el alumno colador que se queda con la porquería y deja pasar lo bueno. Y está el alumno arnero que es el que se queda con el grano y deja pasar el trigo. El arnero nosotros hacíamos así en el campo, en un cuero de vaca echábamos toda la paja y el trigo, entonces cuando venía el viento tiramos para arriba como una especie de bolseada, y el viento se llevaba la paja y quedaba el trigo. Ese último alumno, lo que estoy diciendo está en el Talmud, no es invento mío, es una sabiduría muy vieja. ¿Cuántos son los vocablos aceptados por la Real Academia? O por la Academia, y cuántos usamos realmente? Mire, hay 2 cosas que habitualmente los periodistas deben tener la preocupación de qué dice la Real Academia Española de la Lengua Argentina. A mí no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un centro cultural importante en Buenos Aires. Es decir, durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, posiblemente se juzgó que España era el Greenwich o el meridiano de la buena hablar. No es así. Aquí hemos tenido en América centros de altísimo nivel como Colombia, por ejemplo. Hoy día no podemos decir que tal o cual centro es superior a otro. ¿Qué ha pasado? Hemos pasado de una especie de monocentro, ¿no? Un modelo único de lengua a modelos policéntricos, es decir, distintas regiones del mundo lingüístico hablan de distintas maneras, con variedades, pero con igual nivel cultural, y que respalda las cosas que se dicen. De modo que nuestro nivel en Buenos Aires, de la gente culta de Buenos Aires, es bueno, y usted tiene que hablar para esa gente culta, no para España.
Yo cuando me manejo en la relación directa con la gente de España, yo utilizo el voceo porque es mi modalidad culta de hablar. Ellos utilizan el tú. Bien, nosotros utilizamos el ustedeo, que es una palabra que se usa poco, pero corresponde. Ellos el vosotros, que a nosotros parece ridículo. Pero yo no voy a descartarlos a ellos porque usan eso, pero respéteme lo mío. No se me meta a decir yo tengo que decir vosotros. Sí. Por eso es que la Argentina corrigió el misal el misal diario de la Iglesia Argentina, lo corrigió y quitó todas las expresiones de vosotros, y además por eso que la forma de consagración dice tomen y beban, no dice tomad y bebed como ya antes, lo corrigió la academia, con sugerencia que aceptó la comisión, por supuesto. Esto es interesante ver también de qué manera hemos quitado del misal, por sugerencia siempre, no por oposición, latinismos abstrusos que no se entendía. Ese es otro tema. ¿Qué pasa con los latinismos? Con quórum, por ejemplo. Bueno, hoy día siempre se escribió con Q. Hoy día usted tiene dos posibilidades. O utiliza el latinismo tal cual se escribe en latín y entonces tiene que ponerlo en cursiva, ¿cierto? Tiene que ir en cursiva para indicar que no es del espíritu del idioma. Yo le llamo a esta bastardilla, porque es bastardo, no hijo natural, ¿no? No es hijo propio, digo. Entonces prefiero llamarle bastardilla. Ahora, si usted quórum lo adapta al castellano y en vez de la Q pone una C, tiene que ponerle, en redonda, letra común y con acento en la O. El latín no tiene acentos. Claro, no tiene. Claro, lo que pasa es que hay manuales de lectura del latín que tienen acento para aquellos seminaristas imperitos que no conocen para ver cómo se lectura. No, pero los que sabemos latín, sí, no tiene acento. Y tampoco llega a sustantivo, así que estamos... Claro. Así que usted puede adaptar todo lo que se puede adaptar del latín a las expresiones, a la fonética castellana y a la escritura castellana, ahí va en redonda. Pero si usted cita ex cátedra, bueno, que ex cátedra está aceptado sin la TH, ¿cierto? ¿No? Pero cualquier expresión que usted cite en latín, si la va a citar como tal en latín, tiene que ir en cursiva.